todos, me alegra saludarlos. Kitty, Guillermo, Claudia y todos los que están presentes en esta mesa de trabajo. Es una maravilla que todas las sedes, Barranquilla, Santa Marta y por supuesto acá, Bogotá, estemos, digamos, conversando y charlando en la unidad de la academia y por supuesto de nuestra Escuela de Ciencias de la Comunicación. Es emocionante y es muy bonito, ¿sí? El libro... las TAC y las TED es un trabajo que tuvo un origen en un desarrollo de campo en la ciudad de Santa Marta, en la comuna número 5, con colegios en donde desde diversos barrios íbamos a desarrollar puntualmente un estudio primero para ver qué tal era, digamos, el conocimiento que tenían los estudiantes y los docentes frente a la utilidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos encontramos, por supuesto, con resultados de un analfabetismo digital, si lo pudiéramos decir de esta forma, en donde los chicos decían, por ejemplo, en una de las preguntas, ¿qué red social utiliza? ¿O cuáles de estas redes sociales utiliza? Le colocábamos Facebook, Instagram, entre otras, y ellos colocaban, eran estudiantes, es importante aclarar, de grados 10º y grado 11 en estos colegios. Luis R. Calvo, Buenaventura, Nicolás de Buenaventura, diversos colegios, por nombrarles dos, en donde primero les decíamos qué red social utilizaban y más adelante, como a modo de cascarita, si se puede decir así, les preguntábamos que si sabían lo que era el concepto de una red social y ellos decían que no sabían, el resultado era no. Entonces eso nos dábamos cuenta de que ellos sí tenían la aplicabilidad de la tecnología del empoderamiento participativo, en donde están las redes sociales, pero no sabían el concepto de lo que era la red social. Entonces, luego de estos conceptos, de estas, digamos, del escudriñamiento, si se puede decir así, de unas dos preguntas de muchas que les hicimos, nos dimos cuenta dónde había que operar. Además, nos dimos cuenta que ellos, a pesar de que tenían herramientas, tabletas regaladas por el distrito de Santa Marta, ¿verdad? No se le estaba dando la utilidad pertinente. Había rooms de tabletas, había, digamos, computadores en mal estado, ¿sí? O de pronto estudiantes trabajando en una computadora cuando habría más. ¿Sí? Entonces nos dábamos cuenta que había una subutilización de las herramientas digitales, ¿sí? Que es allí donde cabe, por supuesto, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿sí? Que ahí es donde va, si utilizamos bien el Word, si utilizamos bien el Excel, si utilizamos bien las herramientas PowerPoint, por decir las tradicionales, ¿no? Porque ya con el cambio, digamos, con el tema de la pandemia, hubo muchos cambios que quizás se iban a ver en 10 años, pero con la llegada de la pandemia en marzo del año pasado, digamos, adelantamos muchísimo. La educación híbrida fue muy importante, es uno de los resultados que se ve en este libro, que fue desarrollado con una base importante, con un análisis importante de los colegios de esa Comuna 5, en donde también es importante hacer un agradecimiento a esos rectores de esos colegios que nos abrieron las puertas para que nosotros pudiéramos hacer ese estudio, ¿sí? Y que a raíz de allí tuvimos la oportunidad de hacer talleres en la escuela, allá en Santa Marta, donde los estudiantes se trasladaban para acá, donde el equipo de semillero también, digamos, tuvo una labor importante de adecuación y adaptación del conocimiento. Eso es importante, ¿sí? Porque fueron a la sala MAC de allá de Santa Marta y fueron aprendiendo en cómo utilizar las tecnologías, como ya, para que ellos supieran que era una red social y que ya la estaban utilizando, pero qué productos hacer. Entonces hicieron productos súper fantásticos relacionados con, digamos, la utilidad que tienen los smartphones. Entonces ellos grababan con sus smartphones y hacían productos académicos. Entonces fíjate cómo quizás si se puede decir de esta forma, de buena fe nos estábamos acercando a lo que iba a suceder.
¿ya? Que era todo el tema de la utilidad del celular, de la utilidad de las tabletas, de la utilidad de los computadores, para el desarrollo académico y pedagógico, pero sobre todo el desarrollo didáctico, que es muy importante. Ese fue un trabajo no solamente investigativo, me atrevo a decir que fue un trabajo de responsabilidad social, educativa, que tiene la universidad y que por supuesto se pudo desarrollar y ahí está el resultado. Eso es una primera etapa. Luego hay una etapa reflexiva, que es la que encontramos en este texto, en donde yo siempre he dicho que este libro se convierte en un consejero, ¿no? Para que la gente lo estudie, está de manera gratuita colgado en el repositorio institucional de la universidad, es para todos este conocimiento que se estudió acá y que por supuesto habla de esa innovación, ¿verdad? En la era del conocimiento, esa innovación en la era conceptual en la que nos encontramos actualmente, donde el conocimiento cuesta, donde el concepto que se aplica, por supuesto, es muy importante y es muy satisfactorio. Entonces, bueno, es, digamos, a grosso modo, o de muy resumido, se puede decir así, la aplicabilidad del proceso y cómo la escuela, cómo la universidad hace parte de ese proceso de apropiación social y lo que brinda a los demás colegas, educadores, directores, administrativos del estamento educativo. Los conceptos, doctora Catherine, que ustedes trabajaron en la investigación, que son las TICs, las TEPs y las TACs. ¿Cómo esos tres elementos se van interrelacionando y van generando una evolución, digamos, en la apropiación y en la innovación en la educación? Cuéntenos un poquito más sobre esos conceptos y cómo los interpretaron ustedes en la investigación. Bueno, eso lo podemos decir con un ejemplo de aula, ¿no? En donde las tecnologías de la información y la comunicación están expuestas a través de ¿qué? De una plataforma Zoom, a través de una plataforma Classroom, en donde allí está colgado todo el conocimiento, ¿sí? Y la plataforma Zoom o la plataforma Meet, en donde ahí hay el relacionamiento de esas TIC que hablaba Kitty, ¿verdad? Entonces, el relacionamiento a raíz de esas tecnologías que son las plataformas, ¿verdad? Entonces, ya vienen las tecnologías del conocimiento, del aprendizaje y del conocimiento, donde podemos decir, por ejemplo, un Canva, ¿sí? Y ahí en el Canva uno desarrolla unas diapositivas o uno desarrolla un video o desarrolla cualquier, digamos, recurso pedagógico. Entonces, fíjate cómo las tecnologías de la información y la comunicación están presentes en el concepto o en el escenario académico. Luego, las tecnologías del empoderamiento participativo, porque es cuando ya el profesor utiliza el YouTube para colgar el material, porque el empoderamiento participativo está en las redes sociales al servicio del conocimiento y de la educomunicación que hablaba Kitty, ¿sí? Es importante también el relacionamiento en cuanto a que hoy por hoy el marketing científico y el marketing académico tiene una importancia fundamental. El docente debe tener una marca propia. El docente sobre los estudiantes debe tener, por ejemplo, el perfil del doctor Guillermo Reyes Fierro. ¿Qué es lo que hace el doctor Guillermo? Que él comparta contenido en sus canales de YouTube, en su cuenta de Instagram, en su Facebook, que él dé unos tips académicos y que todo esto permita la conjugación de las TIC, de las TEC y de las TAP. Entonces, de eso se trata. Por supuesto, de que nosotros estemos al servicio de la educación, de que estemos al servicio del estudiante, que nosotros seamos un orientador, un facilitador del conocimiento, pero una guía fundamental en los profesionales que van a tener las riendas de este país. Entonces, fíjate cómo a través de todas digamos, estos tres conceptos es donde se plantea esa nueva era conceptual que yo decía ahora, porque la hemos vivido, si se puede decir, o nos adelantamos en el tiempo. Y que por supuesto las universidades hoy se esfuerzan y se esmeran en capacitar al cuerpo docente y al cuerpo administrativo, porque sabemos que el proceso híbrido de la educación es ya
y ya lo estamos viviendo y ya lo vivimos, con todos los errores y con todas las virtudes, si se puede decir de esta forma. Fue algo maravilloso que nos dejó, si se puede decir así, las vicisitudes de ese COVID-19, ¿verdad? Que está aquí, que no se ha ido, y de paso aprovecho a dar la cuña de que mantengamos las medidas, ¿no? Sí, De que mantengamos las medidas de cuidado y eso, porque es lo que nos deja, si se puede decir así. Ya es lo que nos deja este proceso de alineación y de sinergia, en donde el docente pasó a darle energía positiva a los estudiantes, sobre todo porque muchos de ellos sufrieron en sus casas el golpe de la pandemia. Entonces, fíjate cómo el tema psicológico también juega un papel importante en esa alineación de las TIC, de las TEC y de las TAC. ¿Cómo podemos nosotros ser un consejero, un amigo, un orientador, un académico que va acompañando el proceso educativo del estudiante? Entonces, ¿cómo empoderamos participativamente? A través de las redes sociales académicas. ¿Sí? Cómo nosotros tenemos una aplicabilidad de las tecnologías, ¿verdad? Del conocimiento, de las tecnologías de la comunicación, si se puede decir así, a través del buen uso de las plataformas. Les coloqué el ejemplo de Classroom, pero todas las universidades cuentan con un aula virtual y una plataforma Moodle propia, ¿verdad? En donde ahí también se cuelga desde lo privado, si se puede decir así, todo el conocimiento y que está al servicio de los estudiantes. Entonces, es esa la sinergia, doctora Claudia, frente a lo que tú preguntas y que por supuesto se aplica y se va a seguir aplicando con la adaptabilidad y con el proceso que por supuesto vamos a seguir nosotros nutriendo. ¿Ya? Porque de acuerdo con lo que dice Kitty, no hay cambios, perdón, Guillermo, no hay cambios, hay adaptabilidad, hay mejora, ¿verdad? Y eso es lo importante. ¿Qué recomendaciones darías tú a los profesores hoy en día de integrar a los estudiantes a sus procesos? Bueno, es importante, digamos, la co-creación y la cooperación y el trabajo en equipo. Eso es supremamente fundamental. Yo acá en Bogotá dicto una asignatura que somos pares, Claudia, que es comunicación estratégica, ¿sí? Y esta asignatura, los estudiantes desarrollan una consultoría a pymes, ¿sí? En donde utilizan como, voy a decirlo de esta forma, como población de objeto de intervención a una pyme de algún familiar, ¿verdad? Papá, tío, novio, novia, etcétera, etcétera. Y a raíz de esa pyme desarrollamos en las 16 semanas académicas lo que metodológicamente denominamos como un campo de entrenamiento, la metodología BOotcamp, ¿sí? Y esta metodología, el estudiante se somete, si se puede decir así, a un proceso teórico sobre el desarrollo de la estrategia, ¿verdad? Y de la consultoría en comunicación, pero adicional a eso, cada semana va desarrollando un taller. Son 16 talleres que desarrolla y el producto final es fantástico, porque a través de los 6 activadores de la estrategia, imagen corporativa, identidad, vínculo, comunicación, ¿verdad? La marca o la personalidad, por supuesto, y la cultura organizacional, ellos desarrollan y ejecutan la consultoría. Entonces, creo que fue una pregunta que nos hicimos todos los profesores, ¿verdad? Pero sobre todo los profesores que estábamos acostumbrados a la labor in situ, en la clase, en el aula, con el pizarrón, de pronto con si se puede decir, las ayudas audiovisuales. Entonces uno decía, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Ahora qué hago? Entonces, fue un momento de mucha reflexión, fue un momento de mucho, voy a decirlo, frustración, si se puede decir así, porque ¿cómo capto la atención del estudiante? ¿Verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado que sentimos que estamos hablando con el aparato, es decir, con el computador, porque los estudiantes no responden o porque son muy tímidos. Por eso hablo de la capacidad que debemos tener nosotros para entenderlos, ¿ya? Y para saber, digamos, en qué situación se encuentran. No nos digamos mentira, hay estudiantes que de pronto no han desayunado y así entran a la clase, ¿verdad? Porque viven fuera de su casa y porque no están, digamos, en el hotel mamá y papá, si se puede decir de esta forma. Entonces, todo ese tipo de situaciones influyen en el proceso pedagógico,
¿ya? Entonces, la aplicabilidad y tratar de mantenerlos conectados juega un papel importante en la energía que tú le des como docente. Eso es clave. El de pronto tratar de sacarlos del proceso académico unos minutos y decirle, chicos, cómo amanecieron, qué tal la noticia del día, cómo le pareció que Neymar le hablara fuerte al árbitro, y ahí se rompe. Es decir, como estar un poco conectados con la realidad que a ellos les interesa mucho el fútbol, es una realidad, les interesa mucho lo que pasa a los tiktokers, los influencers, entonces hablar un poquito de eso. Y es donde hablaba Kitty de la experiencia. Bueno, entonces estamos hablando de una temática que es, un ejemplo, comunicación digital en las pymes. Y cómo hoy por hoy utilizamos, digamos, en las pequeñas y medianas empresas la tecnología o la tecnología digital. Entonces ahí comenzamos a botar, si se puede decir, una lluvia de ideas, que es uno de los pasos del design thinking, en donde uno bota corriente con el estudiante. Y a raíz de toda esa lluvia de ideas, ellos se interesan y van conectados. Entonces siento que personalmente este entrenamiento, este bootcamp, esta metodología bootcamp fue muy fructífera. Además, porque alimenta el laboratorio de estrategias en comunicación que hacemos desde el componente de gestión, y es un proyecto de investigación en donde los gerentes de las empresas al final del proceso digamos, emiten un concepto de qué les pareció, cómo les pareció la consultoría recibida. Hemos tenido cambios, por ejemplo, los chicos desarrollan páginas web para las pymes que nunca habían tenido un contacto, digamos, con un proceso comunicacional, y eso es valioso, eso es importante, es indispensable, es clave, sobre todo en un proceso de pandemia. Con orgullo lo digo, de mamá, hemos hecho en estos 4 semestres que tenemos de esta metodología en la asignatura Comunicación Estratégica, alrededor de 70 empresas a las cuales a nivel nacional les hemos hecho consultoría pyme. ¿Por qué digo a nivel nacional? Porque gracias a la pandemia, Dios mío, perdón para que lo diga de esta forma, pero los estudiantes que por X o Y motivo estaban en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Medellín, aquí muy cerca en el Meta, en Cali, desarrollaron consultorías a las empresas de ese contexto, ¿ya? Porque ellos se fueron para sus casas, ellos no se quedaron acá en Bogotá, ¿verdad? Y ellos tuvieron la oportunidad de hacer consultorías en diversas regiones de el territorio nacional colombiano. Entonces, fíjate la importancia también que tiene la aplicabilidad de la tecnología, ¿verdad? Que ellos estén conectados con algo que les gusta, porque ellos están haciendo un proceso del sector real, con una empresa real. Es como cuando jugábamos a los chocoritos, como decimos en la costa, cuando nos sentíamos cocineras, ¿no? Y hoy por hoy nos da una flojera cocinar, es impresionante, pero lo hacíamos de niñas. Entonces, de igual forma, ellos lo transmiten y lo dicen, me siento contento porque, o contenta porque he desarrollado una consultoría, he participado en un proceso y ese gerente le da el visto bueno. Entonces, definitivamente, eso llama mucho la atención. Bueno, pues interesantísimo tener eso en cuenta, el tema de cómo involucrarlos a ellos, que sean muy participativos en su proceso educativo, y que sobre todo vean la posibilidad de utilizar todas las herramientas que hoy en día les permite la web y que les permite la virtualidad, y ponerlas al servicio de su propia educación.